Muy bien, seguimos en Monitor Económico y hoy estamos con una visita muy agradable, un vecino acá, amigo de la casa también, que es la empresa Ferrere, con quien siempre estamos en contacto, perdón, en contacto también muy cercano. Y está con nosotros hoy porque ellos están celebrando también su aniversario, Néstor Loizaga, él es socio de Ferrere, a quien saludamos. ¿Cómo estás, Néstor? Buen día. Buen día, Samuel. Muchas gracias por recibirme acá en nuestra casa también. Considero que 5 días en nuestra casa, así que un gusto estar acá con ustedes. Bueno, están celebrando 20 años, entiendo, como empresa, ¿verdad? Porque Sí, ustedes, hay que recordarle a la gente, es una empresa que creo que es originaria de Uruguay, de ¿verdad? Uruguay, así es. De Uruguay De y que Uruguay. están en presencia en Paraguay ¿hace cuánto tiempo ya? Y 20 años cumplimos este año en Paraguay. En Paraguay también Sí. 20 años. En Uruguay estamos Claro, hace en mucho Uruguay más. hace... Sí, Uruguay mucho más de 40 años en Uruguay. Ah, en Paraguay están hace 20 En años. Paraguay estamos hace 20 años. Ah, mira, Así mira, es. mira. Yo pensaba que era menos, pero están hace 20 Sí, años. yo también pensaba que era menos. Cuando me dijeron, Sí, tenemos que hacer algo por este año, por el aniversario, claro. y pregunté, ¿pero por qué? 20 años no puede ser. Sí, Ajá. 20 años ya pasó de que abrimos Qué acá. bárbaro, qué bárbaro. Y bueno, y Rapidísimo. ahí la experiencia, ¿cómo ha sido la experiencia de Paraguay, ¿verdad? Y la visión que tiene también la compañía hacia nuestro país después Ya. de estas décadas de trabajo acá? No, la verdad que fue muy buena la idea de abrir Ferrera en Paraguay, de comenzar a extender la presencia de Ferrera a Paraguay. Hace 20 años surgió de una necesidad en Uruguay, donde el mercado ya se iba quedando chico para el estudio, y una oportunidad en Paraguay, ¿verdad? De desarrollar servicios legales acá. Me acuerdo que me reuní con Daniel Ferrer, que era el socio director en Nueva York, diciembre del 2022, y me contaba la idea, ¿verdad? Yo le decía, mira, Daniel, el mercado está saturado acá en Paraguay. Hay muchos estudios grandes, y lo que él me dijo fue lo que me enganchó y me metió en el proyecto, ¿verdad? Que era, está saturado y como siempre los mercados están saturados cuando vos ofrecer las mismas soluciones que los Claro, demás a claro. los problemas que hay. Nosotros queremos llevar una solución diferente. Entonces por eso pensamos que el mercado no está saturado y que tenemos una buena oportunidad. Claro. Entonces, eso que me dijo él me llamó la atención y me enganchó con el proyecto, ¿verdad? Entonces, yo estaba estudiando allá, volví y ahí abrimos la oficina, ¿verdad? ¿Y cuál es ese diferencial que él veía que podíamos ofrecer en el mercado? Bueno, primero de todo, un estilo diferente de ejercer la profesión, con una mira más comercial, como un prestador de servicios, como sería una telefónica o un banco, o sea, competir en calidad de servicios por los clientes, ¿verdad? Y no con el estilo tradicional del abogado, que era un jurisconsulto y emitía una opinión compleja que finalmente nadie entendía porque tenía leyes y doctrina y jurisprudencia, pero al final nadie entendía. Entonces, el enfoque de Ferrer en ese momento, y sigue siendo hoy, es dar una opinión legal aplicable al negocio, ¿verdad? A lo bien práctico, bien sencillo, en un idioma que hablamos todos, ¿verdad? En un idioma legal y con respuestas claras. ¿Se puede o no se puede hacer un negocio X? Y si no se puede hacer como el cliente quiere hacer, ¿qué opciones tiene el cliente desde el punto de vista legal y qué riesgos asume con cada una de las opciones, ¿verdad? Entonces, ese era el diferencial que veía Ferrer en el mercado paraguayo y que podía atraer, ¿verdad? Eso era uno de los puntos. El otro diferencial también importante es que las firmas que estaban y están hasta hoy día, las firmas grandes son todas firmas familiares en general. En cambio, nosotros traíamos un modelo no familiar meritocrático. Entonces, de hecho, ni un familiar de un socio puede trabajar en la firma. Está prohibido por estatuto. Entonces, tenemos una carrera en la cual las personas que ingresaban al estudio tenían una carrera bien clara y sabían que si hacían las cosas bien, si trabajaban bien, podían ascender y podían llegar a ser socios, ¿verdad? De hecho, todos los socios de la oficina de Paraguay, todos son paraguayos y más de la mitad son abogados que comenzaron hace 15 o 12 o 13 años en el estudio y terminaron con su carrera siendo socios. Y a Claro, partir, ¿verdad? claro. Entonces, eso también era importante de un punto de vista de mercado y de un punto de vista de oportunidad para talento. O sea, ese approach no familiar meritocrático nos sirvió y nos sirve hasta hoy día como un imán para atraer talento legal joven, ¿verdad? Porque ven que pueden tener una carrera
sin necesidad de ser pariente o ser un familiar. Totalmente. ¿Verdad? Y bueno, y les toca a Ferrere aparecer en Paraguay en los últimos 20 años también de un crecimiento sostenido de nuestra economía, con lo cual creo que ahí también se abrieron un montón de oportunidades. Sí. Y no solamente cambió Paraguay en la manera de hacer, sino se profesionalizó más, con lo cual la llegada de ustedes, que tienen una visión más internacional, porque tienen presencia en varios países de la región, permitió acompañar un poco ese crecimiento económico y que trajo como modelos de empresas familiares que comenzaron a entrar a cotizar en bolsa, comenzaron a hacer inversiones, exportaciones, ¿verdad? Ayudó mucho eso también en este tiempo. Sí, sin duda, ¿verdad? Sin duda ayudó mucho. Porque al final del día también el tipo de servicio legal que puede prestar un estudio o otro tipo de servicio que pueden prestar empresas se da mucho por el desarrollo económico y comercial de un país. Por ejemplo, Bolivia tiene hidrocarburos. Entonces es lógico que los abogados bolivianos sean expertos en hidrocarburos. Paraguay no tiene hidrocarburos. Entonces nosotros no podríamos ser expertos en hidrocarburos o conocer el negocio de hidrocarburos. Y viceversa, ¿verdad? Agro, logística con la hidrovía y cosas así. Entonces, ¿qué otro valor adicional traía el modelo Ferrer a la región, verdad? Y a Paraguay es que ofrecía un pool de abogados con experiencias en diferentes áreas. Si yo me acuerdo cuando teníamos potenciales interesados en hidrocarburos en el Chaco, yo no sé nada de hidrocarburos, pero le llamaba a mi socio de Bolivia, que son expertos en hidrocarburos, conocen la industria, y él le daba todo el soporte de la industria, el conocimiento de la industria y nosotros el soporte local. O de repente en Bolivia comenzaban a ir paraguayos a invertir en agronegocios, en la zona de Santa Cruz, ¿verdad? Se dio un fenómeno muy similar al de Paraguay, 20 años atrás, donde las tierras eran muy baratas. Entonces, muchos paraguayos, empresarios, fueron a invertir allá. Nosotros conocemos el negocio de agro por lo que es el país, entonces nosotros le damos el soporte de la industria, el conocimiento de la industria, cómo se hacen las cosas y ellos el soporte local, legal. Entonces, para muchos clientes, eso es un valor agregado, ¿verdad? Decir, bueno, a ver, no importa quién es el abogado de Ferrer que me atiende, pero yo sé que si le contrato en Uruguay el abogado o a Ferrer Uruguay y tengo un tema en Paraguay o tengo un tema en Bolivia, yo no tengo que salir a buscar un abogado en Bolivia y tengo que salir a buscar otro abogado en Paraguay. Tengo una firma, un abogado que es mi abogado para 3 países, ¿verdad? Y lo mismo pasa con las empresas multinacionales, ¿verdad? Que también fue uno de los motivos de venir a Paraguay y después a Bolivia. Mercados similares, donde muchas multinacionales manejan Paraguay, Uruguay y a veces Bolivia como un solo mercado, Brasil como otro mercado y Argentina como otro mercado, y después la parte andina, ¿verdad? Claro. Entonces también dentro de la lógica de abrir en Paraguay y después en Bolivia era aprovechar esa sinergia y prestarle a ciertos clientes un servicio único para los 3 países con un estándar de calidad, con un estándar de respuesta idéntico. Claro. Claro. Y Ferrere también comentaba, y esto me pareció sumamente interesante, Néstor, vino a traer también un modelo distinto en el que trabajan los estudios jurídicos en nuestro país, ¿verdad? Porque estábamos muy acostumbrados a las incluso empresas familiares dentro del sector jurídico o por una persona o un apellido, digamos, estaban todos alrededor. Y sin embargo, ustedes vienen con una visión más de una corporación, de una empresa multinacional dentro del rubro jurídico. Me parece que fue toda una innovación también para nuestro país. Sí, así es. Fue una innovación, ¿verdad? Ejercer la profesión como un prestador de servicio, ¿verdad? Como te dije antes, como una telefónica, como un banco, o sea, competir por calidad de servicio y no solamente por precio, ¿verdad? Y tener un approach más comercial, o sea, estar más cerca del cliente, entender su negocio, para poder darle una solución jurídica correcta. De repente hay ciertas soluciones jurídicas que son perfectas, ¿verdad? Pero no se adaptan a la realidad del negocio. Entonces nosotros trajimos ese modelo de entender el negocio, hablar mucho con el cliente, saber qué le va a servir realmente para después proponerle una solución o una opción o opciones legales, ¿verdad? Claro. Claro, y algo que también llama un poco la atención, y nosotros como 5 días también lo hemos destacado, aparte de la cuestión jurídica, también trajeron a CPA Ferreres, ¿verdad? Con esta visión un poco económica, ya que trabajan con tantas corporaciones, empresas, como que abrieron un poco el espectro, digamos, del trabajo que tienen. Sí, realmente vino, o sea, para que entiendan, Ferrer tiene 2 áreas de negocio grandes, una parte de servicios legales y la otra parte de servicios de consultoría económica, de outsourcing y consultoría de negocios. Entonces, trajimos también, a la par, como dijiste vos, un área de negocios,
que le prestaba o le presta soporte a la parte legal y viceversa, ¿verdad? De repente tenemos un cliente que está con el área de CPA Ferrer y necesitan ayuda en temas legales y nosotros le prestamos también servicios legales. Entonces ese cliente tiene en un solo proveedor diferentes soluciones legales, tributarias, contables, de consultoría. Y tenemos muy buena sinergia, ¿verdad? Y solo para ejemplificar o para dimensionar esto, las Big Four, ¿verdad? Las grandes consultoras como EY y otras, tenían este modelo 30 o 25 años atrás o 20 años atrás. Después hubo un problema, que fue el problema de Enron, se separaron la parte legal de la parte contable y ahora recién están comenzando otra vez a prestar un servicio conjunto e integral, ¿verdad? Pero hace 5 años atrás nosotros ya venimos con este modelo desde Uruguay y en Paraguay hace 20 años, ¿verdad? Y otra consulta, pero esto ya desde la visión que ustedes tienen respecto a nuestro mercado, ¿cómo han visto también la evolución de Paraguay como país en términos jurídicos, en esto que se habla siempre de la seguridad para la inversión, ¿verdad? Porque estamos escuchando mucha información de mucho capital que quiere venir a invertir en Paraguay, y ustedes cómo han visto esa evolución de cómo estamos en términos legales, si hay ya más infraestructura que antes en estos últimos años. Sí. Mira, yo creo que y un punto muy interesante, porque cuando hablas de mercado legal o de seguridad jurídica, muchas veces se habla, hay dos componentes en lo que es seguridad jurídica. Por un lado, estabilidad del marco legal y por otro lado es el enforcement o la administración de justicia, ¿verdad? Y en general Paraguay tiene un marco legal muy favorable y muy estable. O sea, yo no conozco otro país en la región que tengan la estabilidad. No hubieron cambios impositivos en los últimos 20 años, no hubieron cambios en las reglas de negocio, en temas comerciales, en temas laborales. O sea, Paraguay es muy estable en ese sentido, tiene leyes de fomento a la inversión que no discriminan si la inversión es extranjera o local, se aplica el mismo régimen para ambos. Son regímenes que están desde el 96 o antes inclusive, la ley de Maquila, zona franca. Hace poco se promulgó la ley de protección y fomento a las inversiones, que protege y da estabilidad a inversiones de cierto tamaño por un periodo X, asegurando que no van a cambiar las condiciones tributarias y otras condiciones que se utilizaron para armar el negocio. Entonces, nosotros por lo menos vemos y vendemos a Paraguay como un país con un marco jurídico muy estable, ¿verdad? Y que permite inversiones a largo plazo. Por eso Paraguay tiene el desarrollo que tiene, no solamente por el agro, sino vemos acá en la zona de Santa Teresa, vemos los negocios que se van dando, en las publicaciones que suelen hacer ustedes sobre distintas áreas de negocios nuevas que se van desarrollando, y todo eso surge porque la gente ve que Paraguay tiene un marco estable. Más allá de la parte macroeconómica también, ¿verdad? Claro. Una moneda estable, no hay disparos de tipo de cambio, tenemos un único cambio, no hay 2 o 3 tipos de cambio diferentes, no hay requerimientos del Banco Central como en otros países de congelar la inversión o de liquidar ingresos de divisas. O sea, es una economía muy abierta en un entorno legal, un marco legal muy estable. Y tampoco con el ingreso del nuevo gobierno estamos viendo leyes o proyectos de leyes diferentes que vayan a cambiar el régimen en las cuales fueron hechas inversiones en los últimos 5 o 10 años, ¿verdad? Sí vemos nuevas oportunidades de negocio. Hay mercado de carbono, por ejemplo, bono de carbono que está muy activo en Paraguay. Ahora el hidrógeno también verde está atrayendo atención hacia Paraguay. Está el tema de infraestructura, que Paraguay necesita infraestructura y claramente el gobierno entrante también ya dijo que va a invertir, va a abrir el mercado para inversores en el sector de infraestructura. Sabemos que Paraguay fue evolucionando de un mercado muy tradicional, muy básico a lo que es hoy, ¿verdad? Como bien vos dijiste, el mercado de valores, ¿verdad? Sí. Crece exponencialmente cada año, con operaciones más complejas. Claro. Hubo una misión de Hacienda hace poco que permitió a inversores de afuera que puedan comprar los bonos. Exacto. Las multilaterales como el BID y la CAF están haciendo emisiones locales. Claro, todo eso significa que ven un mercado favorable y que va a seguir creciendo y se va a seguir desarrollando en un entorno jurídico estable, ¿verdad? Sí. Y en materia de regulación hemos visto también avances en la velocidad con la que se pueden hacer las aperturas de empresas, sí, ¿verdad? En la velocidad con la que se pueden inscribir también aquellos que quieren salir a emitir en el mercado de valores. En ese sentido también se ha notado, incluso en la propia composición de lo que es la Corte Suprema, hubo toda una renovación. O sea, hay indicadores en materia jurídica que hablan de que hay avances en los últimos años.
Sí, claro. Y muchas veces todo está, especialmente los temas regulatorios, son una respuesta a lo que está el mercado exigiendo o A lo la que está demanda. ocurriendo en el mercado. A veces para responder a una demanda o a veces para hacer frente a un hecho que se está dando en el comercio o en el mercado o en las inversiones, ¿verdad? Entonces, la ley o las regulaciones van acompañando al desarrollo. Si no hay desarrollo, no va a haber marco regulatorio necesario. Claro. Entonces, eso también demuestra el crecimiento y las oportunidades que se van dando en Paraguay, ¿verdad? Para todos los sectores. Exacto. Después, al cumplir estos 20 años, que aprovechamos también para celebrarlos a ustedes y felicitarlos por esta trayectoria, ¿qué se viene para Ferrere? ¿Tienen proyectos nuevos? Algo que están, digamos, diciendo, bueno, llegamos hasta aquí, a partir de acá queremos seguir creciendo hacia este lado. Mira, la idea, como te digo, hay áreas del comercio, de la industria que van a seguir creciendo porque van a comenzar a desarrollarse. Como te expliqué, toda la parte de energía verde, toda la parte de carbono, fintech, o sea, hay un montón de áreas que todavía se pueden seguir desarrollando, ¿verdad? Fuera del mercado tradicional. ¿Hay expectativa con el sector forestal, por ejemplo? Hay mucha expectativa con el proyecto de Paracel, ¿verdad? Exacto, Hay muchas por cosas eso. que están vinculadas a ese sector. Exacto. Hay perspectiva con seguir desarrollando el sector de logística fluvial, por ejemplo, con lo que es la hidrovía, todo el tema de dragado y eso que probablemente se va a dar. Y después todo lo que es inteligencia artificial, ¿verdad? Que hay que seguir muy de cerca porque le va a afectar a todo, ¿verdad? Y nosotros estamos yendo de cerca de eso, tenemos conversaciones internas con los clientes, dentro del estudio también, y también vamos a tener que ir hacia ahí, vamos a tener que incorporar, ¿verdad? Sin miedo, ¿verdad? Y pensando que no es que vienen a sustituir al ser humano, sino que creo que es un complemento que va a usar el ser humano para ser más eficiente en su tiempo, en su calidad de trabajo, de servicio, en su calidad de vida inclusive, ¿verdad? Claro. Entonces nosotros pensamos que vamos a seguir creciendo en Paraguay, tanto en el área de consultoría con CPA Ferrer como en el área legal, porque van a venir proyectos nuevos, se va a desarrollar el mercado, el entorno económico, creo que va a ser muy favorable en los próximos años para Paraguay y para la región también, ¿verdad? Entonces yo creo que vamos a seguir teniendo oportunidades de crecimiento en Paraguay, en el mercado local, ¿verdad? Por último, Néstor, ¿qué concepto le tienen a Paraguay desde CPA Ferrer, desde la matriz que está en Uruguay y después de estos 20 años de experiencia? No, mira, comenzamos la operación, ¿verdad? Con un poco de duda, ¿verdad? Por cómo era el entorno legal, cómo iba a funcionar todo. Y desde el día que comenzamos a crecer, a crecer, a crecer. Entonces, en un mercado similar y la mirada de la organización hacia Paraguay es muy favorable y obviamente por todo lo que se dio, ¿verdad? Por el desarrollo que se dio, que fue también de plataforma para después, un año después de abrir en Paraguay, ir a Bolivia y seguir con el proyecto, ¿verdad? Porque de repente, si el país no daba o el proyecto no salía bien, volvían a Uruguay y no íbamos a estar hablando hoy acá, ¿verdad? O de Bolivia tampoco, ¿verdad? Entonces, es una visión obviamente muy, muy importante, muy interesante, Paraguay, muy favorable, ¿verdad? Y comparando también la realidad de Uruguay, ¿verdad? Que con todas las cosas positivas que tiene, Paraguay sigue siendo también un mercado muy atractivo para todos, ¿verdad? Y seguir creciendo en Paraguay, ¿verdad? Esa es la intención nuestra y vemos que se puede perfectamente, ¿verdad? Qué bueno, qué buena noticia, che. Bueno, felicitaciones por este aniversario, Samuel. Y gracias por la visita. No, al contrario a vos, muchas gracias por el tiempo. Muchas gracias. Néstor Loizaga, el ex socio de Ferrer. Ellos están cumpliendo 20 años en nuestro país. Y bueno, queríamos conversar con ellos, celebrar también este aniversario y seguir acompañando todo el trabajo que vienen haciendo para seguir desarrollando este mercado corporativo que viene creciendo de manera sostenida en nuestro país. Con esta nota ponemos punto final a nuestro capítulo de Monitor Económico. Les invitamos a que el lunes vuelvan a conectarse con nosotros puntualmente a las 10.